Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Paloma Cogollo Pérez, soy profesora de la Universidad Europea de Madrid y a la par compagino con mi trabajo como profesora de secundaria en el Colegio Raimundo Lulio de Madrid. Te voy a pasar a exponer mi ponencia sobre la enseñanza de la historia contemporánea a través del Carnaval de Cádiz, una aplicación creativo-didáctica en un aula de secundaria. Para empezar, quiero dar mi agradecimiento al Quizit en esta nueva edición, 12 edición del año 2022, y voy a pasar a exponer mi presentación. Mis referentes para la utilización de este Carnaval de Cádiz como recurso didáctico son dos grandes autores e investigadores. Por un lado, Álvaro Pérez García, que nos muestra como, por ejemplo, en su capítulo El Carnaval de Cádiz, de la calle al aula, un ejemplo de proyecto didáctico, considerando que el área de ciencias sociales va a ser fundamental para la adquisición de referencias históricas, permitiendo elaborar una interpretación personal del mundo a través de unos conocimientos básicos de la historia de España y de la comunidad autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso, algo que se puede trabajar de forma muy motivadora a través de las letras del carnaval. Por su parte, Ignacio Sacalúa nos apunta que el Carnaval de Cádiz atesora un número ingente de coplas que conforman una hemeroteca inmaterial de la realidad local, nacional e internacional, pero además temporaliza los hechos, los interpreta y los relega a la memoria colectiva de un acto de comunicación. A partir de aquí, hay una serie de chirigotas que me inspiraron para su aplicación en el aula. Pues la chirigota del Veraluque, la chirigota del Canijo, Contigo aprendí, una chirigota con clase, del Lobe, en fin, pero quizá la de los hermanos Carapapa, los pavos reales, con su recorrido por las monarquías de la historia de España, pues fue la que verdaderamente nos dio pie a poder realizar la experiencia. Para la realización de este proceso, de esta situación de aprendizaje, nos vamos a centrar en las metodologías activas en general. ¿Para qué? Pues para despertar nuestro sistema educativo de una situación de letargo, para liberar el potencial de nuestro alumnado a través de experiencias de aprendizaje, para involucrar a esos estudiantes en su propio aprendizaje y para dar un papel importante a las tecnologías y a las inteligencias múltiples. Por lo tanto, como objetivos de la experiencia, esta aproximación del alumnado de secundaria al Carnaval de Cádiz desde la asignatura de Historia tendría como objetivos descubrir las posibilidades didácticas del Carnaval, partir de los conocimientos previos del alumnado, adaptar nuestra metodología a sus intereses y motivaciones, convertir el proceso educativo en un escenario más creativo y lúdico y fomentar un análisis crítico de la historia a través de las letras del Carnaval. Nuestra metodología, por tanto, se va a centrar en un aprendizaje basado en retos. Hay un plan de acción, un interés por la comprensión del mundo por parte de nuestro alumnado y un planteamiento del proyecto o reto, que comenzaría de la siguiente manera: elección del tema y planteamiento de la pregunta guía. Elegimos un tema de la realidad de nuestro alumnado que les motive a aprender y a desarrollar los objetivos y competencias. Y después plantearemos una pregunta que nos va a guiar para detectar sus conocimientos previos sobre el tema e invitarles a pensar qué deben investigar y qué estrategias deben poner en marcha para resolver la cuestión. El tema, la historia a través del Carnaval de Cádiz. Mirar, disfrutar y entender el arte del carnaval. El planteamiento de la pregunta guía sería: ¿seremos capaces de componer nuestra propia chirigota sobre la historia? Vamos a definir el reto. Se trata de establecer el producto que deben desarrollar los alumnos y alumnas en función de las competencias que queremos desarrollar, que van a ser pensamiento crítico y creatividad. Establecemos dos retos. Por un lado, aplicar la letra de una chirigota al aprendizaje de la evolución de la monarquía en España y, por otro lado, componer una chirigota sobre un acontecimiento como, por ejemplo, la Guerra Fría. En nuestro plan de trabajo proponemos empezar con la búsqueda de información sobre Carnaval de Cádiz. Iniciamos nuestra investigación dando autonomía a nuestro alumnado para que busquen, contrasten y analicen toda la información del carnaval y de la historia que va a ser necesaria para realizar el trabajo. Cada grupo investiga sobre la historia de España y sus etapas. Se reparten por grupos las diferentes etapas de la historia y buscan en fuentes de Internet. Después utilizan diferentes soportes digitales. Van a tener un blog como diario de trabajo y un registro de avances. Se trata de visionar diferentes chirigotas acerca del carnaval y visionar, de hecho, todas las posibles.
Nos situamos en el espacio temporal. La actividad guía va a ser cronología de los monarcas. Se trata de aplicar lo aprendido sobre la evolución de las monarquías para dar respuesta a la cuestión planteada. Muy importante la creatividad, a través de una lluvia de ideas para estructurar el trabajo, una búsqueda de información relevante sobre los monarcas, una actividad en el aula virtual y a partir de ahí se elabora una línea del tiempo que ha de incluir y enlazar vídeos y páginas web que sean de interés. En la evaluación de resultados de esta primera fase se va a pasar un cuestionario a los estudiantes para analizar los resultados. En la pregunta de ¿te ha parecido interesante la visualización de la chirigota para tu aprendizaje sobre la evolución de la monarquía española? Vamos a ver que hay un 27% que no había oído hablar nunca antes del Carnaval de Cádiz. A la pregunta que si les gustaría tener más actividades sobre el Carnaval, considera al menos un 65% que el aprendizaje a través de la chirigota ha sido muy interesante. ¿Crees que el uso de las letras del Carnaval es un recurso motivante en tu aprendizaje? Pues el 70% considera que el Carnaval de Cádiz es un recurso bastante o muy motivante sobre su aprendizaje. Y un 87% le gustaría mucho hacer más actividades sobre el Carnaval. A la pregunta de qué es lo que más te ha gustado de la actividad, tenemos cosas tan interesantes como se aprende de forma lúdica y divertida, que el humor y el entusiasmo que le pusieron a la actuación, por decirlo así, su arte, dice otro estudiante, el sitio a la actividad, ya que así he aprendido y es más fácil aprender, que de esta forma las clases son más dinámicas. Dicen también que el poder aprender de forma graciosa, la forma lúdica con la que se puede aprender lo mismo o más que estudiando de otra manera. Es decir, que en general todas sus respuestas son muy positivas en relación a esta primera actividad. Vamos a la elaboración del producto, el reto final. ¿Seremos capaces de componer nuestra propia chirigota sobre la historia? Elegimos la etapa conocida como la Guerra Fría y realizamos una serie de estrofas que den respuesta a la cuestión planteada. Aquí es muy importante también la creatividad. En primer lugar, buscar información sobre la Guerra Fría, las etapas más importantes. A partir de ahí se realiza una investigación sobre esta etapa de la historia. Se busca información sobre los acontecimientos más significativos, poniendo en relación cronología y personajes significativos de esta etapa. Se buscan frases significativas para componer la letra, buscando ideas y conceptos sobre esta etapa. Y finalmente se compone cada estrofa, cada grupo compone una estrofa que van a poner en relación la cronología, los acontecimientos y los personajes más significativos de esta etapa de la historia. En la respuesta colectiva a la pregunta inicial, mostrar cómo han dado respuesta a la pregunta inicial con la letra completa en las chirigotas, de la chirigota por grupos, vemos que el estribillo se va a componer entre todos. Hay una actividad individual, creamos y producimos la letra y ponemos en relación todas las estrofas finalmente. Llegamos a la evaluación y resultados finales, que va a ayudar a desarrollar su espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus fallos o errores. Se pasa un cuestionario por reto, se establecen una serie de rúbricas de evaluación, hay una parte de autoevaluación y evaluación entre iguales, coevaluación, otra parte de actitud e interés mostrados por el proyecto, un registro de la implicación y el comportamiento en el reto y una prueba de evaluación por competencias. Todo esto nos va a arrojar una serie de resultados que nos lleva a las siguientes conclusiones. Esta experiencia de aprendizaje ha resultado, por un lado, muy motivadora y, por otro lado, muy gratificante para nuestro alumnado. Esto es todo y esta sería la bibliografía para saber un poquito más y sin más me despido con mi agradecimiento de nuevo a todos los organizadores y a todos los que han hecho posible que yo pueda exponer esta ponencia en el día de hoy. Muchas gracias.